Hola a todos, bienvenidos a Popchoclo y esta cuarta parte de nuestro especial de terror en el que vamos analizando y viendo los mayores exponentes del género década por década. Así es como llegamos a los años 50 y 60, pero vamos a empezar obviamente por los años 50. Después de la Segunda Guerra Mundial y toda la tecnología, la revolución tecnológica que surgió de la guerra, el mundo experimentó por primera vez el terror muy real de la energía atómica. Después de ver cómo los Estados Unidos lanzaban bombas atómicas sobre Japón, todo cambió, especialmente para Japón, quienes experimentaron en primera persona los horrores de la devastación nuclear y la radiación. Además de esta terrible revelación para el mundo entero, también comenzó a surgir, con el comienzo de la Guerra Fría, una creciente paranoia y temor a las amenazas externas. Así fue como el horror pasó a enfocarse en criaturas mutantes o efectos secundarios o directos de la radiación, amenazas externas puntualmente de otros mundos extraterrestres, aislamiento social y robo de identidad. Así surgieron grandes obras de los años 50 como La mujer de 50 pies, que nos contaba la historia de una mujer que entraba en contacto con un objeto alienígena y mutaba su tamaño haciéndose gigantesca. The Blob, o La sustancia, que nos contaba la historia de esta cosa extraña, una sustancia gelatinosa que llegaba en un meteorito a la Tierra y después empezaba a moverse de manera sentiente y a comerse cosas a su paso, haciéndose cada vez más y más grande. El día que paralizaron la Tierra, que no es tanto terror, sino más bien ciencia ficción, pero que tiene que ver con esto de las amenazas externas, que nos contaba la historia de un alienígena que venía en principio en son de paz para advertirle a la raza humana que si no dejaban de agredirse unos a otros, si no le ponían un alto a su destrucción mutua, iba a llegar el fin de la humanidad. La invasión de los usurpadores de cuerpos, de 1956, también es otra obra maestra de la paranoia, que nos cuenta la historia de unos extraterrestres que empiezan a meterse en la sociedad, entre la civilización humana, y empiezan a duplicarnos a tal punto que ya no sabemos quién es amigo y quién no, quién es humano y quién no. Una temática muy parecida a la que tuvo otra gran obra maestra, que fue La cosa de otro mundo, que nos contaba la historia de una base científica en la Antártida, que descubrió una nave extraterrestre bajo el hielo, y de la cual salía una criatura que también podía modificarse y duplicar a los humanos, lo cual crea una paranoia gigantesca dentro de esta base aislada en el medio de la nada. De Japón también salieron infinidad de películas sobre mutaciones o monstruos mutantes, como Matango, el ataque de las personas hongo, o Godzilla, que Godzilla fue también, además de ser sobre una criatura gigantesca y mutante que destruía Japón, el comienzo de un subgénero llamado el género de los kaijus, que son puntualmente las criaturas mutantes que hacen eso, destruyen todo a su paso, ya sea Japón o cualquier otra parte del mundo, pero puntualmente Japón. Por otro lado, en Inglaterra hay un resurgimiento muy grande del terror gótico, de los monstruos clásicos, pero con un tinte mucho más violento y sexual de los que habían tenido de la mano de la Universal Pictures. Así es como tenemos una nueva versión de Drácula, por ejemplo, interpretada por Christopher Lee, en una interpretación mucho más sensual, y en una película en general mucho más violenta y aterradora que la de la Universal. También se hacen en la Hammer muchas adaptaciones de cuentos cortos o novelas de Edgar Allan Poe, muchas interpretadas por el genial Vincent Price, un hombre que tenía una presencia y una voz muy profunda, igual que Christopher Lee. En Japón los fantasmas también empezaron a tener una vida magnífica en el cine, con obras increíbles como Onibaba, Kuroneko, o la antología de cuentos folclóricos de terror japoneses Kwaidan. Volviendo a Estados Unidos, Alfred Hitchcock le daba vida al género que después se llamó slasher, sobre una persona que mata a infinidad de otras personas, con nada más y nada menos que la que se considera el padre o la madre, como le quieran decir, del género, que fue Psicosis, en la cual nos contaba la historia de Norman Bates, un joven que está a cargo de un hotel perdido en una carretera de los Estados Unidos, y su madre, que ejerce un control aparentemente perturbador sobre él y que tiene tendencias bastante homicidas. Qué mejor ahora que cerrar la década de los 50s y 60s, puntualmente de los 60s, con una película que rompió muchos moldes, empezando a mostrar terror bastante más gráfico en la pantalla, casi rozando el límite de lo que era permitido en Estados Unidos en ese momento,
de la mano de George A. Romero con La Noche de los Muertos Vivos, que fue la primera película oficial de zombies de la historia del cine, que muy interesante e inteligentemente George Romero filmó en blanco y negro para evitar la censura de las juntas de censores de los Estados Unidos frente a la temática bastante grotesca de la película. En esta historia, como después fue clásico de la mayoría de películas de zombies que vinieron después, de las cuales hay cientos y cientos, lo que pasaba era que de repente, sin un motivo aparente, los muertos se levantaban y empezaban a comerse a los vivos. Así de simple. Con esta gran obra cerramos la década de los 60 y se viene una época revolucionaria, los años 70, con cambios muy drásticos. Así que no se olviden de darle play a la próxima parte. Ah, ¿seguís acá? Bueno, claramente sos un fanático como nosotros, y como buenos fanáticos que somos, estamos siempre informados sobre lo que más nos gusta, sea el cine, las series, los videojuegos o la tecnología. En nuestro sitio web subimos contenido nuevo todos los días, todo el día. Y además, como el fanatismo no conoce fronteras, estamos en donde vos estés. Búscanos en YouTube, ponete en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y no dejes de visitar nuestro sitio web porque siempre tenemos algo nuevo para vos. Nos estamos viendo.